Contame, ¿alguna vez tuviste la curiosidad de qué se siente contactar con espíritus? ¿Tuviste o tenés la necesidad de contactar con un ser fallecido con el cual te quedó alguna pregunta pendiente? ¿Te invitaron en algún momento a jugar a la Ouija o el juego de la copa? Si te interesa este contenido, acompáñame hasta el final del video y entérate por qué no es recomendable jugar este tipo de juegos. Primero que nada, vamos a hablar acerca de qué se trata la Ouija. La Ouija, a finales del siglo XIX, fue patentada en Estados Unidos. Su origen real no se conoce, o por lo menos no se encuentra fácilmente, y se dice que se sospecha que esto provenga del antiguo Egipto. Si es real o no, la verdad lo desconozco. La Ouija y el juego de la copa son juegos similares porque los dos consisten en lo mismo. La diferencia principal que tiene esto es que la Ouija consta de una tabla y un puntero movible, y la copa simplemente de una copa, dicho propiamente, que se va a colocar encima de la mesa y va a ser el medio de transporte energético de las personas que formen parte de este círculo. La Ouija, como lo mencioné anteriormente, es una tabla que contiene números y letras por la cual van a dar respuestas a aquellas entidades que se estén conectando con esa ronda de personas que estén haciendo conexión con ellos energéticamente. Las principales reglas de este juego es que mínimo tienen que jugar 2 personas, y se dice que las personas que conformen parte de esto tienen que elegir a uno como medium de la sesión, o sea, el medio de transporte de esa energía o esas energías que se están contactando en ese momento. La realidad es que medium son todos en ese instante donde están contactando con el mundo espiritual. Más allá de que elijan a uno como el medio de transporte de todo esto o como el foco principal de aquella energía, todos van a estar activando su parte energética y espiritual. Y justamente por eso, porque están contactando con el mundo espiritual, es que hay que tener tanto cuidado y este tema se vuelve tan delicado a la hora de realizarlo. Algunas de las cosas que tienen que tener en cuenta es: el puntero no puede caer ni darse vuelta, la copa no puede caer ni romperse en plena sesión. Es importantísimo que las personas que formen parte de esto se tomen con seriedad, porque realmente no es un juego, realmente no pueden hacerlo por curiosidad ni mucho menos por diversión, pero lamentablemente este oráculo es utilizado para eso. Se recomienda no jugar en cementerios, no jugar en hospitales, no jugar en campos abiertos e incluso no jugar en tu hogar. Te digo la verdad, en ningún lugar está seguro para jugar a esto, porque como te lo mencioné antes y lo vamos a estar hablando más adelante en el video, estamos contactando con energías que desconocemos y que pueden traernos una consecuencia muy grande en nuestra vida presente, incluso para personas cercanas a nosotros. Por lo general, uno se siente protegido al hacer algo que es prohibido en su casa. Muchos van a elegir ese lugar para hacer el juego de la copa. Los grupos de amigos, el día que estén solos, a plena noche, en una hora donde están dando mucho más pase a estas energías para que se contacten con ellos. El hogar, si bien es el centro de refugio de uno, desconocemos sobre qué cimientos está hecho. Desconocemos si alguna vez alguien murió allí, si hubo un homicidio, si hubo un asesinato o simplemente fue un campo de guerra décadas antes de nosotros vivir en ese lugar. Y es justamente por esa razón que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar este tipo de decisiones. Como lo mencioné al principio del video, el juego de la Ouija o el juego de la copa, dicho propiamente juego, las personas se lo toman como una simple diversión y están desconociendo por completo los portales energéticos que se están abriendo en ese momento. Cuando forman este círculo y comienzan a contactar, muchos simplemente piden permiso para ingresar a esta sesión y para abrir paso a aquellos espíritus a que se contacten con ellos. Muchos tantos piden por una persona X en particular que necesitan que se contacten con ellos por alguna razón específica. ¿Y saben qué es lo que sucede acá? Las conciencias que están conectándose a través de esto son conciencias recientemente desencarnadas y pueden ser conciencias negativas también, porque justamente están a la espera de aquellas personas que dentro de su ignorancia están abriendo un portal enorme energéticamente para que ellos filtren y puedan succionar aquella energía vital que ellos quieran tomar, lo cual, por lógica, los fortalece espiritualmente también.
Los espíritus recientemente desencarnados que se encuentran en ese tipo de círculos son conciencias que aún no han reconocido su muerte o que han fallecido hace muy poquito tiempo. Por eso, por favor, ni por curiosidad lo hagan, ni con el mayor amor del mundo intenten contactarse con un ser fallecido de esta manera. Hay muchísimas formas de hacerlo, muchísimas formas de saber cómo ellos se encuentran y principalmente si es a través del amor, dejen que ese espíritu siga su camino en paz y no intercedan en ello. ¿Saben por qué? Porque hay espíritus que se conocen como espíritus camuflados. Esto significa que ellos tienen la capacidad energética de hacer creer a las personas que son un espíritu en particular que en realidad no son. De esa manera lo que hacen es generar confianza a aquel medium que está contactando con ellos y eso les da pase mucho más directo a que ellos se adhieran a aquella energía. Muchas personas realizan oraciones al iniciar este juego. Hoy actualmente probablemente ya no se haga, no me acuerdo textualmente la oración y tampoco la voy a transmitir a través de aquí, pero justamente ella habla del contacto con espíritus desencarnados y negativos que se encuentran en ese lugar. Es una oración muy antigua y probablemente muchos no lo conozcan. Justamente por eso es que también la tengo olvidada, porque si bien la conozco, nunca jugué este juego, por lo que hoy les estoy transmitiendo a través de este video. Cuando se termina el juego se tiene que despedir las personas que están en ese lugar y recibir el ok, por decirlo de alguna forma, de los espíritus presentes. Si esto no se recibe, el juego aún no termina. E incluso cuando dicen que terminó, muchos pueden salir con consecuencias energéticas. Cuando nosotros estamos tratando de contactar con espíritus, con el mundo espiritual o con alguien en particular, tenemos que ser conscientes, independientemente de hablar de estos juegos o de otra índole espiritual, de que nosotros como seres espirituales y seres energéticos tenemos que estar lo más equilibrados posibles, porque cualquiera de nuestros desequilibrios, tanto psicológicos como emocionales, psicoemocionales o lo que fuere, nos puede perjudicar a la hora de contactar con un mundo espiritual. Lamentablemente esto tiende a ser o a transformarse en una especie de esponja donde nosotros somos altamente susceptibles y absorbemos las consecuencias de ello, sea negativa o positiva. Obviamente cuando hablamos de desequilibrios, lo que vamos a atraer como un imán van a ser espíritus desequilibrados o que se retroalimenten de esa energía que nosotros estamos emanando en ese momento. Las consecuencias que pueden traer estos juegos pueden mostrarse en el momento o no. De repente, por darles el ejemplo más común de todos, se juntan un montón de amigos, o simplemente 4 o 5, no precisa que sean un montón. Se juntan amigos que tienen curiosidad de hacer esto, porque vieron una película, porque quieren contactarse con alguien, o simplemente quieren divertirse porque ellos lo toman como un juego. Está perfecto que lo tomen como un juego, tal vez eso genere una barrera o no de lo que se están contactando. Independientemente de la intención que tengamos al jugar, la consecuencia que podemos tener puede ser una consecuencia psicológica principalmente. Estas conciencias negativas que se adhieren a los campos energéticos de las personas son conciencias que después de haberse filtrado en esa energía permanecen con ese ser humano a través del tiempo. O sea que el juego pudo haber terminado y esas conciencias se pudieron haber adherido a esos campos energéticos de igual manera, de donde alguien que no tenga conocimiento no va a saber desplazarlas y devolverlas al lugar donde pertenecen. Porque cuando esos campos energéticos se abren, muchas veces se da paso a espíritus que están atrapados en ciertas dimensiones por no reconocer su fallecimiento o por simplemente tener algún apego material o físico a nuestro mundo con personas que formaron parte de su familia o formaron parte de un círculo muy íntimo de ellos. Entonces lo que hacemos es abrir esos portales y darles permiso a que sigan adhiriéndose a otras materias y a otros planos dentro del plano físico, lo cual los va a arraigar cada vez más a eso y los va a negativizar cada vez más también. Como se los mencionaba anteriormente, esto puede darse en un desequilibrio psicológico fuerte, donde puedan comenzar a ver o a sentir espectros, donde puedan
sentir que al mirarse al espejo ven un rostro que no es el suyo, donde sientan ruidos, sientan temblores, sientan energías y demás. Generalmente en estas ruedas las energías que se manifiestan al ser conciencias que no están elevadas es una energía completamente densa, donde pueden sentir muchos escalofríos, mucho frío, ruidos, movimientos, personas que los observan, personas que pasan al lado de ustedes y demás. El foco principal de esto sería este tipo de desequilibrios que a su vez puede retrasarlos también en sus edades mentales o puede hacer que por consecuencia de una forma médica los puedan categorizar como trastornos de bipolaridad. Con esto no quiero decir que el médico desconozca de lo que puede suceder, pero muchas veces buscándole algo racional a los sucesos, a este tipo de sucesos principalmente, esas enfermedades tienen estos nombres específicos que son la esquizofrenia o la bipolaridad. Y ahora, acotándoles algo más a este video, me atrevo a hacerlo no por haber jugado a él, pero sí por conocer personas muy cercanas que han jugado a estos dos juegos, tanto el juego de la copa como el juego de la ouija, y las cuales han tenido consecuencias sumamente negativas en su vida. Del 100% de las personas que conozco que se atrevieron a jugar a esto, ninguna de ellas ha salido ilesa de estos sucesos. Incluso al haber nacido en una familia tan espiritual, aquellas personas cercanas se las pudo ayudar a través del conocimiento de cómo desplazar estos espíritus, lo cual es un trabajo arduo y muy serio. Las personas que les estoy mencionando, claramente no voy a decir quiénes son, pero una de ellas tuvo un retroceso mental hasta sus 3 años. Tenía miedo de mirarse al espejo porque decía ver otros rostros, sentía que constantemente la estaban observando y llegó incluso a herirse y a querer herir a los demás. Lamentablemente asistió a muchísimos lugares donde no pudo ser ayudada. Pero ojo, hago un paréntesis acá. Asistió porque su familia la llevó a esos lugares, porque cuando esto pasa, este tipo de posesión se manifiesta, nunca ese espíritu va a dejar que esa persona tome conciencia que tiene que ser ayudada espiritualmente, porque si realmente da con un terapeuta que sepa desplazarlo de donde está, que sepa devolverlo a la fuente energética que él debe de pertenecer, saben que lo van a desplazar de verdad. Entonces lo que hacen es interactuar constantemente con la energía de ese ser humano, retroalimentando los pensamientos de que no tiene que ser ayudado. A través del tiempo pueden perder incluso la conciencia de todo lo que vivieron, y esto pasa principalmente cuando son sanados de aquello que les sucedió. Estas dos personas en particular que les estoy comentando ahora, una jugó la ouija y la otra jugó a la copa con las mismas consecuencias ambas. Obviamente algo pudo haber variado, como por ejemplo una podía mirarse al espejo pero sentía otras cosas que la otra persona no sentía. La manifestación de estos espíritus puede variar claramente porque la idea es generar una psicosis en la persona que la desequilibre cada vez más y por lo tanto abra su aura para nuevas filtraciones de espíritus que pueden también estar rondando en los lugares, estar rondando sobre esa energía o simplemente fortalecer aquella conciencia que se está obsesionando con ese receptor de energía. Y viéndolo desde otro lugar, creo que debemos de ser conscientes a la hora de tomar estas decisiones, indiferentemente de si estamos hablando de esto antes mencionado o si estamos hablando de algún otro tipo de conexión, porque tenemos que saber que cada acto que nosotros tomamos trae una consecuencia. Y cuando hablamos del mundo espiritual hay muchas cosas que están en juego, principalmente nosotros como seres humanos, que somos aquella esponja receptora de todo y manifestadora de todo lo que está en el mundo espiritual. Incluso hay horas que también se llaman son horas sagradas, por decirlo de alguna manera, donde varía la frecuencia elevada o frecuencia baja del universo en sí en general. Por lo tanto, hay horas claves donde este tipo de conciencias tienen mucho más poder de actuación y lamentablemente son las horas que eligen justamente por el morbo de hacerlo en la noche y de tener esas experiencias paranormales que piensan que se va a dar como una diversión.
Hay una especie de simpatía para las personas que conocen las reglas de este juego, que es la de tener una moneda de plata al lado de la tabla de Ouija o al lado de la copa. Se dice que esta energía lo que hace es inhibir o repeler de alguna manera las conciencias negativas, las cuales por lógica son mucho más fuertes que este campo energético del objeto, si el objeto justamente no es activado intencionalmente también. Si les gustó este tipo de contenido, los invito a que en los comentarios me cuenten si tuvieron alguna experiencia personal o alguna experiencia de personas cercanas acerca del juego de la Ouija y la copa y qué consecuencias tuvieron ellos en caso de que claramente tengan la confianza de querer contarlo. Incluso si te invitaron alguna vez a realizar este tipo de actividades y tuviste en su momento la conciencia de decir que no. Si querés contarme cómo tomaste esa decisión, me encantaría saber qué es lo que pensaste en ese momento a la hora de recibir esa propuesta. Cerrando este video, les digo o les recomiendo de alguna manera desde mi lugar, y esto no quiere decir que yo tome decisiones por las demás personas, que realmente piensen mucho a la hora de tomar este tipo de decisiones y a la hora de querer contactar con el mundo espiritual, porque como lo dije antes, podemos cargar con consecuencias que no son las que queremos tener en nuestra vida presente. Así que a veces es mejor quedarnos sentados haciendo cosas cotidianas si no sabemos en qué nos estamos metiendo para que no surja nada de lo que les mencioné en el video. Claramente este es un tema mucho más amplio, pero bueno, lo quise hacer lo más breve posible, quise ser lo más clara y directa posible para ustedes también, con la finalidad de brindarles la información general de todo esto. Recordá que para mí es muy importante que te suscribas y realmente me ayudas muchísimo. Bríndame ese minutito de tu tiempo si así lo deseas y te estaría sumamente agradecida. Activa la campanita además para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo contenido. Les envío un fuerte abrazo de luz y nos encontramos en una nueva entrega.